comparador. ¿Conocían ese término? ¿Alguien no conocía ese término? Bien. El comparador es algo que es ajeno a nuestra asignatura, lo van a ver más adelante, acá lo vamos a ver Claro, es una de las configuraciones que se puede hacer con la relacional, ¿no? Sí. Porque alguna vez lo escuché que lo dijeron, nunca lo pusimos a decir, bueno, digamos, tener el inversor, el comparador, pero sabía que existía, no tenía cómo se llama. Bien, perfecto, bueno, ahora vamos a... Con eso Entonces, el otro bloque que vamos a hacer es un comparador. Entonces, en ese comparador, ¿qué nos va a dar? Una tensión a la salida cuando querramos calentar y sin tensión a la salida cuando no querramos calentar. Todo esto va a llegar a nuestro módulo de potencia. Entonces acá, ahora no voy a poner tensiones porque estamos hablando de tensiones, voy a poner si no. ¿Está bien? Eso va a ser una tensión. Esa es la configuración de lo operacional en modo comparador. ¿Y qué es lo que vamos Ahí a está comparar? ese que vos debés Si vamos a comparar, vamos a tener los entradas. tipo Smith Trigger con estéresis, que es lo que van a tener que hacer después. La entrada de temperatura, Ahora la vamos a presencia, usar el LM35 y la Vamos a temperatura hacer que un comparador a puntos y van a ver por qué es necesario hacer un Vamos a Smith comparar la Trigger. Si Dios quiere, le van a dar temperatura. mal y a ver qué hacerlo con el Smith Trigger. Con la temperatura deseada, la temperatura objetivo. Entonces vamos a generar y acá objetivo. ¿Y el objetivo cómo lo vamos a poner? el objetivo la podemos. Bueno, primero vamos a ver un poquito qué es lo que va a hacer esto. O sea, vamos a comparar la temperatura del agua que viene expresada por una tensión entre 6 y 8 volts con otra cosa. Lo que vamos a comparar es tensión contra tensión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a necesitar es que el comparador compare entre magnitudes que se igualen en algún punto. Entonces ahora sí, ¿qué tendríamos que ponerle al objetivo? ¿Cómo podemos mostrar el objetivo? Y para ir variando los valores, o sea, para no tener un valor predeterminado, un divisor sustitutivo. Divisor sustitutivo. Ok. Pero por ejemplo, para que sea un valor que nosotros queramos variar, se puede hacer un divisor sustitutivo con dos resistencias y el potenciómetro en medio. ¿Por qué la resistencia y el potenciómetro en medio? Para hacer un triple. O sea, si yo se hago podría esto- hacer únicamente con el potenciómetro. Ah, Pero se puede quemar. Claro. así. Bien. Yo hago esto. Acá digamos que tenemos 10 volts. Símbolo del potenciómetro, está claro para todos, ¿no? Es una resistencia que tiene un cursor que se puede posicionar en cualquier punto de la resistencia y por lo tanto termina como un divisor resistivo móvil. Claro. Si yo pongo entre 0 y 10 volts y muevo esta perilla, acá qué tensión obtengo. ¿qué rango de tensión Si le yo va a alimento tener? con 10 volts mi divisor resistivo Sí. y muevo la perilla del potenciómetro, el cursor se desplaza de un punto hacia otro, ¿qué tensiones puedo obtener? Y vas a obtener entre 0 y 10 volts. Cualquiera entre 0 y 10 volts. Perfecto, bien, bárbaro. ¿Está dentro del rango que nosotros queremos trabajar? Nosotros vamos a tener como temperatura, como señal de temperatura, una tensión entre 6 y 8 volts. Sí. Así que estaría. Sí. O sea que esto más o menos en este ranguito más o menos del potenciómetro, más o menos podría tener los 6 8 volts y podría ajustarlos. Pero ¿qué pasa? ¿Conocen algo de la historia de los vehículos, de los autos? Antes se fabricaba, se inventaba, se diseñaba el motor, se hacía un motor y se hacía una carcasa para que lleve ese motor y eso sea un auto. Hoy ya no. Hoy se diseña el auto y después se le arregla el ingeniero para meterle ahí un motor. El auto tiene que quedar así, porque es lindo, porque es más eficiente, es más aerodinámico. Bueno, por eso también. Y los diseñadores dijo, yo quiero que mi pava no tenga acotada nada más este ranguito de la perilla para poder usarla. Yo quiero que usen toda la perilla y que puedan ajustar libremente la temperatura útil, la temperatura que a la mayoría de la gente le
té o un mate, en todo el rango. Y de ese modo no tienen que estar con un microscopio ajustando la temperatura. ¿Cómo hacemos ahora para que en todo el recorrido tengamos entre 6 volt y 8 volt para poder tener el rango de 60 a 80 grados de control en todo el rango de potenciómetro? Ahí sí, lo que decía del divisor digital. O sea, porque bajamos la tensión y en el potenciómetro tenemos más control en ese rango. Cagaste. No queda nada. Yo no le dije nada más. ¿Fue bien? Fue tu idea. Jugate por técnico, dijo. Claro. ¿Alguno se quedó patinando y diciendo que después Otra vez, o sea, en vez de ver entre 0 y 10 volts, achicás el rango entre 6 y 8, entonces el potenciómetro se va a mover ahí. Total, la vuelta del potenciómetro es siempre la misma. La vuelta del potenciómetro siempre la misma. Es siempre la misma, tema lo para ver si le das. ¿Y qué? Ok. ¿Están de acuerdo que eso amplía el rango? ¿Creen que eso puede ampliar el rango? Gracias. ¿Qué pasa con esa resistencia? Acá hay una tensión, ¿verdad? Acá hay una tensión, acá tenemos una corriente. ¿Qué pasa con esa resistencia? ¿Qué hace? ¿Qué efecto hace? Un triple divisor resistivo. O sea, por ejemplo, si las tres cerros son del mismo valor, en el primer punto 3,3, 3,3 y... No, ¿verdad? Está bien, sí. Si los tres fuesen del mismo valor, claramente tenemos la tensión total dividida por 3. Sí. ¿No? Eso le engancharon la otra divisor resistivo en ese sentido, sí. Pero hay un detalle. ¿Por qué pueden considerar que son esas tres y el punto medio del potenciómetro estaría llevándose corriente para allá? Ustedes están considerando que no hay corriente por la rama. ¿Por qué están considerando que por el punto medio del potenciómetro no se va corriente? A ver, esa es buena. ¿Lo ponemos como condición? Sí. ¿Vamos a ponerlo como condición? Entonces, nuestro comparador tiene que cumplir esa condición. Para que Marcelo no venga a ponernos más palos en la rueda. ¿Está bien? Porque si ustedes se les va corriente por ahí, les va a cambiar todo constantemente el rango de comparación. Pero bueno, sí está claro que si nosotros tenemos tres resistores iguales y esta no tiene salida de corriente, acá vamos a tener B sobre 3 y acá tenemos 2B sobre 3, ¿verdad? Y acá. Entonces, si quisiéramos regular entre 60 y 80, tendríamos que encontrar las resistencias tales que los valores de tensión acá no sea B sobre 3, sino que acá sea 6, que acá sea 8 volts. Creo que eso, ya habiendo usado 4 meses reales 1, lo van a poder hacer, ¿no? A ver. El único valor que tenemos fijo es el del potenciómetro, porque es lo que había, es lo que se consiguió y eso está. Que son, creo que eran 25 gramos. Si ustedes tienen alguno, ustedes trajeron, calculan con el potenciómetro que tienen ustedes. Exacto. Bueno, entonces, si ahora nosotros tenemos esta posibilidad que nos contó Joaquín, en la que ahora no es solamente un potenciómetro, sino que le agregamos una resistencia, tenemos nuestro rango resuelto. ¿Qué queda por resolver? Quería por resolver los bloques, nada más, porque ya ahora nuestro sistema aparentemente estaría completo. Tenemos quien caliente el agua, tenemos quien se encargue de manejar la potencia necesaria para esa resistencia, tenemos quien mida la temperatura del agua, tenemos acá un bloquecito que va a determinar cuándo encender y cuándo apagar esa resistencia, y tenemos resuelto el problema de que el objetivo esté acotado en un rango de temperatura. Bien.
Para el módulo de potencia, vamos a utilizar, como dijo Joaquín, un relé. ¿Saben lo que es un relé? Hay un relé que se ve por dentro, así que casi no, veanlo, y también dibujo de ahí la lista. Un relé, o relay, relay es en inglés, relé debe ser la traducción argentina de relay, ¿no? ¿Relevador se dice? Relevadores acá, ¿no? Para nosotros relés. No, pero nadie lo usa eso. Se lo lee siempre, sí. ¿Eh? Es releva. Claro, sí, sí, son relevadores. Voy a decir relevadores que así no entiendo. No. Eso es una llave, son dos piezas metálicas con un contacto de buen material conductor, todo generalmente, y estos son los contactos de esa llave. El relé tiene un guardia magnético, una pieza metálica, ¿no? Un cacho de fierro agarrado acá, un eje, ponerle, feo ahí. Y un solenoide, una bobina. A esa bobina, si le hacemos circular corriente, ¿qué pasa? Empuja el otro material y hace Tiene un contacto. campo eléctrico. Eso, tiene un núcleo de hierro, qué sé yo. Cuando esta bobina se magnetiza, chupa la armadura que se llama esa pieza del relé, chupa la armadura se mueve y hace que estos dos se junten. O sea, ese es un contacto. Entonces hacen contacto. Entonces, es una llave controlada por corriente. Lo que tiene la ventaja es que nosotros, según el tipo de relé que usamos, acá podemos tener 220 volts, 380, potenciales mayores inclusive, corrientes grandes, 1, 2, 10, 50 amperes, 100 amperes, depende si es un conductor. Lo único que necesitamos es poder mover este cuerpo magnético que vamos a hacer con esta bobina, y la bobina en general va a consumir muchísimo menos corriente para mover ese cuerpo que la que va a manejar el contacto. Entonces por ahí, con una corriente de 100 mA, vamos a trabajar una corriente de 10 amperes sin problema. Y con tensiones que por ahí son 5 volts, 12 volts, tensiones bajitas que trabajamos en los circuitos, podemos trabajar tensiones muchísimo mayores porque esto está eléctricamente aislado. No hay contacto eléctrico entre los contactos y la bobina, entonces nos queda completamente separado, lo que hace que este lado sea seguro para trabajar. Entonces ese es el relé. Para poder activar el relé se simboliza de esta manera generalmente, ¿no? Los dos contactos. En particular, el relé que está mostrando Gustavo ahí es un relé que se llama normalmente abierto. O sea, cuando está desactivado, normalmente está abierto. Necesita energizarse para estar cerrado. Hay otros modelos, el mismo relay, normalmente aprovechan y que la plaquita se mueve y traen doble contacto. Un contacto que es normal cerrado, que cuando se activa le da tensión, se abre, y un normal abierto que cuando la tensión se cierra. Entonces tenés las dos opciones, puedes usarlo como un contacto normal cerrado o normal abierto, porque van a ver que hay distintas aplicaciones. Bien, entonces ahí tenemos el modelito del relé. Vamos a sacar porque más de lo que aporta. Y el relé, vamos a necesitar, ese relé creo que tiene bobina de 12 volts. O sea que una alimentación inicial va a ser O sea, nuestra alimentación de 12 volts, exactamente. Entonces, vamos a tener el relé con sus contactos. Y esto lo vamos a mandar a la carga. Bueno, acá vamos a tener los 30 volts y acá vamos a tener nuestra resistencia calefactor. Entonces, ¿cómo manejamos el relé? No lo vamos a poder manejar directamente con el operacional porque el consumo de corriente capaz que anda en este valor que yo marqué acá, 100 mA, una cosa así, que es una corriente muy elevada para la salida del operacional. Necesitamos ponerle algo más. ¿Alguien dijo un transistor hoy? ¿O no dijo un transistor? ¿Por qué vos dijiste transistor? Vos dijiste transistor. No. Bueno, vamos a utilizar un componente que sí conocemos que nos permite con una corriente pequeña manejar una corriente más grande. Que sería un equivalente a esto, pero electrónico. Es el transistor. Acá, ahora sí vamos a utilizar un transistor en particular. Ahora sí va a ser importante el sentido de la flecha, que para nosotros no es una novedad porque trabajamos en baja señal.
importante que necesitamos respetar esa característica. Si yo conecto el transistor de esta manera, Ajá, sí, ¿qué te dice? si conecto el transistor de esta manera, tengo una tensión, ¿qué va a suceder? Vamos a suceder que se va a accionar se va a accionar la base, va a pasar la corriente y se activa el relé. Se va a accionar la base, se va a activar la base, quiere decir que va a aparecer una corriente de base. Claro. Bien, si aparece una corriente de base, ¿qué va a aparecer? Una corriente de colector. Una corriente de colector. Que va a ser igual a beta por I de base. I de base. Perfecto. Entonces, si nosotros necesitamos una corriente de unos 100 mA, una cosa así, y nuestro transistor gane prácticamente 100, 200 veces, acá necesitamos una corriente de 100 dividido 100 son iguales. Cada un par. 1 mA más o menos. Es una corriente mucho más marcada. Bien. Esto así funcionaría. Nosotros podríamos entonces acá poner una tensión, y nuestra tensión entonces ahora va a ser si vamos a estar trabajando con 12 volts o con 10 volts, porque si podemos hacer que trabaje con 10 volts, vamos a estar más cómodos con esto. Vamos a tener acá, a la salida del comparador, una tensión que va a poder ser 0 volts o 12 volts, porque son las tensiones que vamos a tener disponibles. Claro, Entonces disponible, entonces nuestro comparador tiene que entregarnos 0 o 12. Bien, entonces acá vamos a poner esos 12 volts. Cuando apliquemos 12 volts, tenemos que calcular esta resistencia para que circule más o menos 1 mA, va a circular corriente. Y acá hay un problema que sí está relacionado con la asignatura, es que llegó a la temperatura, estos 12 volts desaparecen. Si eso se hace 0, corriente de base, desaparece también. Desaparece el colector. corriente del relé, También cero. Pero como es una bobina, ¡charán! la corriente va a tratar de volver y la va a mandar por el otro lado, que lo va a accionar el relé. No me equivoco. Creo que sí, pero algo va a hacer. Hay una corriente ahí que no va a querer cortar. Claro. No, claramente no va a querer cortar. ¿Qué pasa sobre los terminales de un inductor cuando le cortamos la corriente, cuando le modificamos la corriente? ¿Y la corriente? ¿Aparece una tensión? Sí. Bien. Si la inductancia es grande, esa tensión puede llegar a ser alta. Este transistor va a tener ciertas características. Va a soportar la corriente de colector, cada transistor tiene su propia corriente de colector, y también su tensión de colector. Si la tensión acá es suficientemente grande, fíjense que esto está conectado, el transistor, a una fuente de alimentación, así, ¿verdad? La corriente está circulando en este sentido. Si yo interrumpo esta corriente, acá va a aparecer una tensión positiva, negativa. Por lo tanto, se va a poner en serie con esta tensión. Entonces, va a sumar la tensión. Si esta tensión es 12 volts, digamos, si esta tensión llega a 50, 60, 100 volts, vamos a tener el transistor conectado a 50, 60, 100 volts. Y podría llegar a ser que el transistor no lo soporte. Porque en realidad no lo vamos a pensar para que soporte eso, porque nosotros necesitamos que soporte la tensión de fuente. ¿Cómo lo resolvemos ese problema? ¿Qué hacemos con esa corriente? ¿Hay alguna forma de decirle a esa corriente que vaya para otro lado que no moleste? Y le pones un diodo en inversa. ¡Chao! Sí, señor. Un diodo En inversa, la corriente que en inversa para quién? En inversa, para la corriente. Claro, para la corriente Para la corriente normal, para Claro, seguir circular. ¿Cómo sería poner el diodo en inversa para la corriente normal? Con el cátodo apuntando hacia arriba. ¿Así? Perfecto. Yo venía afiladísimo. Bien, ¿qué pasa entonces ahora? Yo acá le conecto mis 12 volts. Está circulando la corriente. ¿Qué pasa con ese diodo?
No, o sea, no permite el paso de corriente por sí mismo, sino que por la bobina. Porque claramente la bobina ahora está polarizada más menos, Y la por lo corriente. tanto el diodo también está polarizado más menos, y en ese estado de polarización el diodo, como lo vimos en ese No diagrama, conduce. no conduce. No, conduce. Entonces el diodo como si no estuviera, no nos afecta. La corriente circula por la bobina. Ok. Ahora cortamos nuestros 12 volts, la corriente dejó de circular, pero la corriente por la bobina sigue circulando y ahora tenemos una tensión que es inversa. Claro. La corriente va a buscar el camino Del diodo. que tenga menos resistencia, va a ser el diodo y va a circular libremente por ahí. Por acá. Claro. Eternamente. O sea, habría. Porque el diodo Hacer un generador de corriente. para nosotros el diodo conduce todo o no conduce nada. Sí, es como cerrar un lazo de un generador de Hay corriente. una pérdida de. Pero, Pero esa pérdida de. Esa fue la palabra. Esa fue la palabra. Idealmente. Pero estamos trabajando con componentes reales. o sea que Y algo en la se va a simulación decir. trabajamos con componentes ideales. Entonces el diodo, como bien se nos comentó Esteban cuando dio el tema, lo vemos como ideal, pero en realidad no lo es. Tiene una pérdida de 0,7, ¿no? Resistencia. Tiene esa caída de tensión, pero además de la caída de tensión, tiene una resistencia, un valor resistivo. Entonces la recta no es recta vertical, sino que tiene una pendiente. Y el inductor también tiene resistencia, es una bobina de cobre que no es También. completamente conductor, entonces tiene resistencia. Entonces esa corriente se extingue porque se disipa como calor. Entonces, ¿para qué sirve este diodo? Para que cuando liberamos la corriente del relé, la corriente que quiere seguir circulando por el inductor no afecte, no genere un pulso de tensión que nos pueda quemar el transistor. Bien, entonces este bloquecito que tenemos acá, esto que tenemos acá sería el bloque esto sería el bloque entonces 4. ¿Qué es lo que estaba trabajando? A ver si lo tenía todavía en. Acá en el Mar del Plata. El bloque de potencia. ¿No? El que maneja la salida para la resistencia. Ah, claro. Entonces, este bloque es nuestro bloque de potencia. Y ahora el último que nos queda es el bloque de comparador. Que como bien dijo Joaquín, lo vamos a hacer compañía, lo vamos a hacer con un amplificador operacional. Bien. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la salida del operacional? La primera que se dio. ¿Cómo? K por B más y un B menos. Este es B más y este es B menos. ¿Y K cuánto varía? Para nosotros es infinita. Que también Esteban en su momento les dijo que esto es un modelo que utilizamos nosotros y que también se da por de determinada manera, pero esto tiene un valor en general muy grande. Creo que llegó a nombrar 200, 300.000 veces, una cosa así. Entonces, nosotros después utilizábamos las otras tretas que decíamos que la tensión de las dos entradas era igual, etc. Que era cuando había algo que conectaba la salida con la entrada del inversor. Siempre que exista este algo, una potencia directa, una resistencia, etc., podríamos decir que las tensiones eran iguales. Pero mientras tanto, la función que describe el comportamiento operacional es esa. K por demás es lo que sigue siendo válido que la corriente por acá
de 0. Sigue siendo válido. Y que esto se comporta más o menos como un generador de tensión. Entonces, si yo acá pongo una tensión al sensor, por ejemplo, ¿no? Entre 6 y 8 volts. Y acá pongo una tensión que también varía entre 6 y 8 volts. ¿Qué puede pasar? Supongamos que esta está en 5, el agua está en 50 grados, por lo menos tenemos 5 volts acá, y yo acá lo quiero ajustar a 70 grados, está en 7 volts, ¿no? Vamos a hacer ese caso. ¿Qué sucede? Acá tenemos 5 volts, acá tenemos 7 volts. Recuerden que ya en esta configuración del operacional ya nada impide que haya diferencia potencial en las entradas. Con la salida vamos a tener un voltaje que va a ser, como estamos multiplicando, esa diferencia que va a ser 2 volts. Por más 2 volts, ¿no? Porque se Claro. tiene que ver positivo. Sí, Por sí. más 2 volts. O sea que esto es más o menos 400.000 volts. ¿Está bien? Me parece correcto. ¿Te parece correcto, no? Sí, totalmente. Si ustedes ya trabajaron con actividades internacionales, fueron a la práctica, Buena temperatura. algo Juliana, con la organización alumna. ¿Qué pasa con la salida del operacional? ¿Qué valores puede tomar la salida del operacional? Ya estuvieron trabajando con la operacional. Pero la fuente de la alimentación, o sea, por la prueba alimentar. Exacto. O sea que no va a estar en el fondo. Va a querer ir a 400.000 volts porque su ganancia le dice eso, pero se va a encontrar con que antes de llegar se encuentra con un que no tengo más tensión que esto. Y ahí Claro, se claro, cobra, la o sea que que diste vos. Exacto. Entonces, esto Claro. va a ser la máxima tensión que puedan entregar. Mm. Ahora, sube la temperatura, sube la temperatura, sube la temperatura, llega a 6,999. ¿Qué pasa ahí? Ahí vamos a hacer una salida de. Tenemos, vamos a ver 1 milivolt, tenemos de diferencia 1 milivolt por 100.000, seguimos teniendo 100 volts. Sí, claro. O sea que seguimos teniendo BCC. BCC, exacto, la máxima tensión que podemos dar. Sigue calentando, llega a 7. BCC. 0. Porque dice que tenemos 0 por lo que raye, vamos a tener 0. Entonces en ese punto, el operacional nos va a dar 0, porque esto es 0. Ahora, este subió. ¿Cuánto está ahora? 7,1. Se pasó la. Pasó un poco de temperatura, lo mismo es lógico. El líquido tiene una inercia térmica, eso va a suceder, que va a cortar, que la temperatura va a seguir subiendo un poquito, es normal. 7,1. ¿Qué pasa ahí? entra la tensión negativa. Una tensión negativa. Pero la tensión negativa Se se va va a a menos BCC. Sí, la tensión negativa te va a tomar del. Por No, 7 va a ser menos 7,1 igual acá por menos 0,1. O sea que nos va a dar, si tenemos 100.000, menos 1000 volts, digamos. De vuelta, menos 1000 volts no lo puede entregar porque lo máximo que puede entregar hacia tensiones negativas es la que tiene la entrada negativa, que si es 0, va a seguir siendo 0 a la salida. Y si es negativa, si es menos 12, supongamos que acá tenemos menos BCC porque probablemente tengamos que utilizar fuente de partida, acá a la salida vamos a tener menos BCC. Igual no tendría que ser 0, así directamente ya no te pasa tensión, el potenciómetro va, tu cuadradito de potencia no recibe tensión, ya se apaga y tienes la temperatura. Exacto. Perfecto. Ahí vamos a tener un problema, porque es probable que a esto lo tengamos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer dos cosas. O evitar que esta tensión negativa pase, ¿cómo podríamos hacer para que la tensión que pasa para allá sea solo positiva? Eso también lo vieron. Con un diodo. Con un diodo. ¿Con un diodo cómo? Indirecta.
en serie. También un puente rectificador. Claro. Sería poner un diodo ahí y chao. Nos olvidamos de las tensiones negativas, vamos a tener la tensión positiva o cero. Y si no, la otra es, ¿qué pasa si yo acá a esto le pongo una tensión negativa? Y la corriente va a ser para el otro lado, la corriente de base va a ser en dirección opuesta y también la del colector. Exacto. Pero como esta no puede ser opuesta porque la fuente se lo va a imponer, porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros es manejar la energía que la fuente de alimentación nos da. Como no vamos a tener una tensión negativa que sea capaz de generar esa corriente negativa, esa corriente no va a resistir. Así que si a esto lo conectamos sin el diodo y dejamos que acá aparezca la tensión negativa, para el transistor va a seguir siendo cero. O sea, no para el transistor, para el relé va a seguir siendo cero. Ahí nos perdí tal vez un poco, porque eso es parte de una asignatura también. Nosotros trabajamos en transistores en un modelo en el que la corriente circula en los dos sentidos, pero en este modelo que estamos trabajando la corriente circula solamente en el sentido de la flecha. Porque ahí adentro, esa flechita indica que hay un diodo. Adentro del transistor. Claro, o sea, el transistor no puede ser NPN y ahora pasar a PN. No. Parece. Es uno o es otro. Entonces conduce en un solo sentido. En gran señal, que es lo que estamos trabajando nosotros ahora, que es corrientes independientes. Entonces directamente podemos conectar este movimiento a la serie. Entonces, este operacional funcionando de esta manera, sin ninguna conexión entre la salida y la entrada no inversora, van a conocer un poco más adelante. ¿Por qué no lo